Mm. Ahí nos quedamos. Aquí vamos a hablar de la esterificación. Bien. Ahora sí. Vamos a hablar de la esterificación de los ácidos grasos. Bueno, estuvimos hablando de los lípidos en general. Vimos que son ácidos orgánicos que pueden tener enlaces simples o enlaces dobles. Y dependiendo de los enlaces, ¿no? Podemos decir también que son saturados e insaturados. Si tienen doble enlace, podemos clasificarlos en cis y trans. También vimos eso, ¿no? Y dijimos que los cis era lo que le convenía a nuestro organismo y era lo que comúnmente tenemos, ¿no? Y elaboramos en el cuerpo. Ahora aquí en esterificación de ácidos grasos vamos a ver que esta reacción, ¿ya? Los ácidos grasos les encanta realizarla y se llama esterificación. ¿Cómo es eso? Miren, se agarra un alcohol. Este alcohol, miren, tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, y tiene los 3 oxidrilos. Este alcohol es así, lo voy a dibujar sin, así. Acá tiene el OH, y acá también tiene el OH. Este alcohol se llama glicerina, como comúnmente lo conocemos, o glicerol. O también lo conocemos con el nombre de 1,2,3 propanotriol. ¿Ya? Con el glicerol es que se van a esterificar los lípidos, ¿no? Y nuestro organismo se forma glicerol, pasa estas reacciones de esterificación para formar lípidos, ¿no? Aquí entonces, miren, el primer oxidrilo es el que va a salir. Miren, en realidad sale, ¿no es cierto?, el oxidrilo y miren, el ácido pierde su hidrógeno, ¿no? Porque aquí era así, miren, C, O y H. Y esto pierde el ácido graso. Miren, por eso se une acá con el carbono. Y esta R significa la cadena larga que hemos visto que pueden tener los ácidos grasos. Y esta unión que ven ahí, carbono-oxígeno, así, con el oxígeno en medio, se llama esterificación. Está este oxígeno en medio, acá hay carbono, y este carbono está unido con el otro con doble enlace. A esto llamamos un enlace éster. Ya. Y a esto se le va a llamar monoacilglicerol. ¿Por qué monoacil? Porque solamente un ácido graso está unido acá. Cuando ya se unen dos, miren, ya se llama diacilglicerol. ¿Se entiende eso? Chicos. Aquí como están unidos dos, entonces se llama diacilglicerol. Y aquí miren, ya se une a los tres. Estos 3 ácidos grasos que ustedes ven aquí, por eso se llama triacilglicerol, porque son 3 ahora. Estos ácidos que ustedes ven aquí pueden ser
igualitos, o sea, este ácido de acá puede ser igual a este, o pueden ser diferentes. Ya, este puede ser un ácido de 10 carbonos, este de 2, este de 16, ¿no? Puede ser de diferente. Eso no hay problema. Y cuando pasa esto, en la reacción, como producto me da agua, ¿no? Porque sale el oxidrilo del alcohol y el ácido pierde el hidrógeno, entonces como otro producto me va a dar agua. Bien. Esa es una reacción que sí o sí hacen los lípidos. Y les cuento que esto triacilglicerol, antes de pasarlo, estoy pues sin mouse. Esos triacilglicerol son los que se acumulan en el organismo como grasa de reserva, ¿no? Así que a sus llantitas que ahí tenemos alrededor, ¿no? Esa grasa que está ahí abajito, esa en la pancita, en el abdomen, salúdenla. Esos son los triacilgliceroles. Bien, lípidos de almacenamiento y de membrana. Ahorita vamos a hablar de los triacilgliceroles, pero vamos a ver este cuadrito. No se olviden que todas las membranas biológicas, no, todas, no, si yo dibujo una célula, esta es la membrana celular, este es el citoplasma y este es el núcleo. Entonces, dependiendo de qué célula sea, la membrana celular está formada por lípidos. ¿De acuerdo? Los fosfolípidos han debido llevar en biología esto. Ahí está, miren. Eso está en toda la membrana celular y en medio de la membrana hay proteínas, puede haber carbohidratos, ¿no? Este es el modelo del mosaico fluido. Acá arriba pueden haber algunos carbohidratos. Ahí está. Y estos carbohidratos pueden actuar como receptores celulares. O sea, si viene aquí un patógeno, cualquier sustancia que venga, sí o sí tiene que avisar, ¿no? Que llegó a la célula y la célula la va a dejar ingresar al citoplasma. Entonces, ¿qué lípidos de almacenamiento y de membrana tenemos ahí? Tenemos los glicerolípidos, ¿no? Quiere decir, no, que está el glicerol, el alcohol que vimos hace rato para hacer esterificación. Ahí están los triacilgliceroles, ¿no? Y también de ahí pueden salir los glicerofosfolípidos. El glicerol unido a fosfolípidos. Luego tenemos a los fosfolípidos, que se clasifican en glicerofosfolípidos también y efingolípidos. Efingofosfolípidos. Luego tenemos los efingolípidos, que está formado por glucolípidos, ¿no? ¿Cómo está formado un triacilglicerol? Lo acabamos de ver. Está formado por el glicerol, que es el alcohol, y 3 ácidos grasos. Son lípidos de almacenamiento de reserva, ¿no? La famosa llantita, ¿no? Glicerofosfolípido. El glicerofosfolípido, miren, está formado por el glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato que tiene una cabeza totalmente polar. Quiere decir que le gusta el agua, así como esto. Ese es un fosfolípido, miren. Esta cabecita es polar y la colita son puras cadenas carbonadas que no le gusta el agua. Por eso se acomodan así. ¿Qué glicerofosfolípidos son los famosos? La fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilcerina y las cardiolipinas.
¿ya? ¿Qué fingolípido tenemos? Esto es importante, chicos, porque ellos cumplen funciones muy importantes. La efingomielina. La efingomielina, miren cómo se forma una efingomielina. Primero tengo, en vez de glicerol ahora, tengo una efingomielina. Y se va a unir a un ácido graso y a un grupo fosfato. La efingomielina es larga, se tuerce así la cadenita, ¿ya? Por eso es que lo dibuja de esta forma. Entonces, si yo les pregunto en el examen cómo está formado un glicerofosfolípido, ustedes me dicen por el glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato, ¿no? Todos estos lípidos, chicos, recubren membranas celulares y una de las más importantes es la efingomielina, que recubre las neuronas para evitar que nuestro cerebro se frite cuando entre neuronas hacen sinapsis. Acuérdense que cuando hacen sinapsis pasan choques eléctricos, ¿no? Choques eléctricos que si no hubiera una cubierta, como un aislante, ya prácticamente nos fritaría el cerebro, ¿no? Entonces aquellas personas, por ejemplo, que tienen Alzheimer, Parkinson, esta efingomielina es la que empieza ¿cómo se dice? Esta efingomielina empieza como a, no deshacerse, como a desintegrarse, ¿no? Entonces ya no recubre o ya no se empieza a formar efingomielina. Entonces esa neurona hay como un pequeño cortocircuito, ¿no? Y la persona ya han tenido la oportunidad de ver pacientes o no sé, quizás han tenido familia que tengan Alzheimer o Parkinson, es terrible. La persona eh, pierde memoria, a veces ni se va a acordar quiénes son ustedes, parecen unos niños, ¿no? Se vuelven medio caprichosos. Es difícil, les cuento, para la familia tener personas con Alzheimer o Parkinson. Luego tenemos los glucolípidos, ahí están los cerebrócidos. Miren el nombre. El nombre ya prácticamente te está diciendo qué tipo de lípidos son, ¿no? Que están netamente en cerebro. Tenemos los gangliósidos, los globósidos, ¿ya? Se forma con la efingomielina, ¿ya? Un ácido graso y miren, está unido a glúcidos, ¿no? A carbohidratos. La unión a carbohidratos. Todas esos que han visto, que acabamos de ver, forman parte de las membranas celulares. Tiffany, ¿ya está conectada? Alguien llámela, por favor. ¿Quién la va a llamar? ¿Ya la está llamando alguien? ¿A Tiffany? Sí, doctora, ya la estoy llamando. Ya, gracias. Recién estoy mirando. Bien. Ahí tienen los triglicéridos. Miren la estructura. Ahora tengo es que tenía reunión a las 9 y estoy diciendo que no puedo. No sé por qué la hacen las reuniones. Hay alguien más que está pidiendo que la llamen. No sé quién es. No dice nombre, pues me da chiste como si tuviéramos los nombres. Bien, entonces los triacilglicerol o triacilgliceroles, que también le podemos decir, no, se llaman triglicéridos o también se llaman grasas neutras. Son ésteres de ácidos grasos. La vamos a poner aquí.
son ésteres de ácidos grasos y el glicerol, ¿no? Ya vimos cómo se une el glicerol con cada ácido graso. 3 ácidos grasos por cada glicerol, ¿no? Entonces, el glicerol, para hacer un triglicérido, necesita 3 ácidos grasos. Moléculas hidrofóbicas. ¿Qué significa hidrofóbica? ¿Qué significa ese término? Que no se llegan a mezclar con las moléculas del agua, doctora. Exactamente, no tienden a mezclarse con el agua, ¿no? Sin grupos funcionales cargados. Si ustedes ven, no hay un grupo funcional que esté en algún extremo, no tiene aminas, no tiene nada, simplemente es el éster, ¿no? Muchos tipos dependiendo de los ácidos grasos esterificados, ¿no? Existen triacilgliceroles simples y triacilgliceroles mixtos. El simple, por ejemplo, ya, miren, tiene los ácidos grasos iguales, lo que le había dicho. Tiene, por ejemplo, este triglicérido tripalmitoil glicerol. Tiene 3 veces la tripalmitina, ¿no? Y los triacilgliceroles mixtos son los que contienen 2 o más ácidos grasos diferentes. Y aquí vemos, miren la estructura, este es el enlace éster, miren, aquí está puesto de otra forma, 1, 2, 3, y miren el ácido graso. Miren aquí el ácido graso. Este es el 1-palmitoil, este ácido graso es la palmitina, miren. Tienen el 2-linoleil, todo termina en il, miren, ahí está unido. Y el último ácido graso es el esteárico, ¿no? Por eso dice 3-estearil, glicerol, luego el nombre final. Miren, son 3 ácidos grasos totalmente diferentes. Aquí también creo que está diferente. A ver, vamos a ver. Miren, 1-estearil, miren, está en fórmula topológica. 2-linoleil, 3-palmitoil, ¿no? Glicerol. Este es un triacilglicerol mixto. Miren, esta es en fórmula ya un poquito tridimensional. Bien. De que acabe la diapositiva ya nos vamos a poner a hacer ejercicio de esterificación. Estructura de las grasas. Las grasas naturales son mezclas complejas de triacilgliceroles simples y mixtos, ¿no? El 98% de los lípidos de la dieta son triacilglicerol. Los triacilgliceroles con ácidos grasos de cadena insaturada, o sea, esas cadenas carbonadas que vieron ustedes y tienen enlaces dobles, ¿no? Son insaturadas. Tienen punto de fusión más bajo. ¿Ya? El punto de fusión de un ácido graso aumenta con el largo de la cadena. Quiere decir, por carbono que se vaya aumentando, va a ir aumentando el punto de fusión. Y va a disminuir con el grado de saturación. Sí. Bien, un ejemplo tenemos la grasa de whey, que tiene bastante estearina, grasa saturada, es sólida. La mantequilla es una mezcla de triacilgliceroles de cadenas cortas e insaturadas, por eso es así blanda. Y el aceite de oliva, que el 80% son ácidos grasos insaturados. Miren, es líquido, por eso es súper sano. ¿Ya? El lunes al laboratorio, hablando de eso, van a traer diferentes tipos de... ¿Qué me tocaba hacer? Me confundo con ustedes y bioquímica aplicada. Es que
Bioquímica aplicada ya está en metabolismo de lípidos y ustedes solo están en la parte general de lípidos. Yo les voy a decir más rato, ¿ya? No sé si me van a traer grasa de pollo o aceite. Creo que me van a traer aceite ustedes, ¿sí? Traen aceite y a ver grasa de pollo. Ya. Y alistan sus brazos porque posiblemente saquemos sangre también. Ya. Los triacilgliceroles son almacenes de energía y aislantes, lo que les decía hace rato, ¿no? Los triacilgliceroles son lípidos de reserva. Esos se acumulan ¿en dónde? En los adipocitos o en las células grasas, ¿no? Miren aquí el dibujito, ese es un adipocito, ¿no? Miren, toda la grasa prácticamente ocupa toda la célula, miren. Los triacilgliceroles tienen ventaja como combustible respecto al glucógeno, dice, ¿no? Entonces, cuando estás en una actividad física, por ejemplo, no, ese día, qué sé yo, no comiste, no estás a dieta, no. El cuerpo necesita mantener la glucosa en sangre normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu glucógeno, que es un carbohidrato, que se acuerdan que lo avanzamos, glucógeno, son puras moléculas de glucosa unidas entre sí. Entonces el glucógeno lo que va a hacer es romper para que las moléculas salgan, ¿no? Y mantenga el nivel de glucosa en sangre. Pero estos triacilgliceroles, ¿no? También puede usarse como combustible, ¿no? Energético. Y ahí lo vemos, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en una etapa de cuidar el cuerpo, ¿no? Todos los días vamos, qué sé yo, a hacer actividad física, a trotar, ¿no? Quizás practicar natación, ¿no? A medida que vamos avanzando, vamos a ver que vamos perdiendo grasa también, ¿no? Porque el organismo lo va utilizando como sustancia energía. Se acabó el glucógeno, se acabaron las fuentes de carbohidratos, porque aparte de eso te cuidas con los alimentos. Entonces el cuerpo empieza a utilizar los triacilgliceroles como mecanismo para tener energía y que puedas realizar tu actividad física. Bien, los átomos de carbono más reducidos, su oxidación proporciona mucha más energía, que son más pequeñitos. Los triacilgliceroles, ya dijimos, son hidrofóbicos, por lo tanto no se hidratan. Y como no se mezclan con el agua, es más fácil hacer su almacenamiento. Entonces imagínense la única forma de prácticamente poder deshacerse de ello haciendo que pase por un proceso metabólico. Así que no hay aquí que consumo la nuez de la India, que me tomo el no sé qué, ¿ya? Por si acaso, les estoy avisando, ¿no? A veces las engañan a uno con productos de ese tipo, ¿no? Y uno no se da cuenta que se puede estar lastimando eh, el estómago, los riñones, ¿no? Por querer alterar ciertas funciones, ¿ya? Sin embargo, los glúcidos, los carbohidratos, son fuentes rápidas de energía, ¿no? Son las primeras fuentes. ¿Por qué? Porque son solubles en agua. Eso sí es totalmente rápido, en cambio las grasas no.
Los triacilgliceroles también, estas son como sus funciones, ¿no? Son aislantes térmicos. Bajo la piel protegen de las bajas temperaturas a muchos animales, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Así que en teoría ahorita, ¿no? Eso es lo que hace que se mantenga la temperatura, no nos congelemos también, ¿no? Hace una regulación térmica también, ¿no? Ya que actúa como aislante. Bien. Aquí vamos a ver qué otros lípidos actúan como un lípido estructural de la membrana. Ya lo habíamos mencionado, los fosfolípidos y los esfingolípidos, ¿no? Y aquí hay otra molécula que ingresa, el colesterol. Este es el colesterol, esta es la base del colesterol. Miren, está formado en total por 27 carbonos, ¿ya? Podríamos decir que la molécula principal es esta, el ciclopentano perhidrofenantreno, y a partir de ahí puedo formar colesterol, puedo formar hormonas, ¿ya? Hormonas masculinas, hormonas femeninas. Esta es la base para poder hacer eso. Vamos a hablar de los glicerofosfolípidos, que es, ¿no? Uno de los lípidos de membrana. Los glicerofosfolípidos están formados, no sé por qué el glicerofosfolípido está formado por, oh, es que estoy sin mouse y con el lápiz más difícil manejarlo. Escribir sí, pero manejarla es más difícil. Bien, entonces el glicerofosfolípido, miren como su nombre dice, glicero, está en glicerol, ¿no? 1, 2, 3 carbonos. Y aquí viene, ¿no? El ácido graso. Aquí este glicerofosfolípido, miren, tiene un ácido graso saturado. El ácido palmítico, miren todas las cadenas carbonadas. No hay ningún doble enlace. Vienen luego los ácidos grasos insaturados, el oleico, ¿no? Aquí están los carbonos, ¿no? Que está indicando que hay sí un doble enlace. Y en el otro carbono se une ya el grupo fosfato, ¿no? Y aquí en la cabecita es dependiendo de qué tipo de glicerofosfolípido va a ser, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ir con la serina, con la etanolamina, con la colina, ¿no? Y dependiendo de eso va a tener su nombre, o cardiolipina. Estos glicerofosfolípidos son derivados del ácido fosfatídico, o también se llama diacilglicerol 3-fosfato. ¿Por qué les menciono el ácido fosfatídico? Porque es una encrucijada metabólica. El ácido fosfatídico, van a ver que cuando veamos la parte de metabolismo de carbohidratos, de grasa, este compuesto está presente, ¿no? Está presente y se forma en los procesos metabólicos, ¿no? Entonces, cuando un compuesto hasta 3 veces, digamos, ¿no? Hasta 3 veces está, digamos, se repite en procesos metabólicos, se dice que es una encrucijada. Bueno, 2 veces, ¿no? Se dice que es una encrucijada metabólica. Bien, entonces ya dijimos que esta parte de aquí puede ser ocupada por cualquiera de estos sustituyentes, ¿no? Con serina, si es serina aquí, va a ser fosfatidilserina.
Si es etanolamina, en vez de X hay una etanolamina, va a ser fosfatidil etanolamina. Si hay una colina, va a ser fosfatidil colina. Si hay una cardiolipina, fosfatidil glicerol. ¿Ya? Aquí miren, por ejemplo, tenemos a la fosfatidilcolina. Miren, 1, 2, 3, ácido graso, grupo fosfato, y aquí está la colina. Está en la colina. Por eso se llama fosfatidilcolina. Y aquí están, miren, cómo están formados, o cómo es la estructura del glicerofosfolípido. Aquí está una etanolamina, aquí está una colina, aquí está la serina, aquí tenemos el fosfatidilglicerol, diacilglicerol con otro glicerol unido, ¿ya? El fosfatidilinositol, miren, este es el grupo inositol, y este es el fosfatidilglicerol, la cardiolipina que yo les decía, ¿no? Son los grupos que se van a unir a esa X. Bien, teniendo eso, ya, ustedes hagan un glicerofosfolípido, tienen cuaderno a mano, ¿no? Van a usar el mismo ácido graso que está acá, los mismos, pero acá en X van a cambiar, ¿ya? Van a hacer... hagan una fosfatidilserina, ¿ya? Aquí vamos a buscar la serina, aquí está. Simplemente reemplazar ahí a ese grupo, ¿no? Una fosfatidilserina y hagan una fosfatidil etanolamina, los dos. Entonces copiamos exactamente lo mismo. Ahí está mi borrador. Copio mis 3 carbonos, mis cadenas de ácidos grasos y aquí voy a cambiar, ¿no? Se los dejo ahí un ratito para que vayan copiando eso y de ahí se los paso a los grupos, a la estructura de los grupos, donde está la etanolamina y la serina. Vamos haciendo. Ya está, para que ponga la...
¿Ya puedo bajarlo a los grupos? Sí, doctora. Aquí está, entonces, ahí está la etanolamina y ahí está la serina. Doctora, teníamos que hacer fosfatidilcerina y ¿cuál más? La colina. Oh, Doctora, ¿no dijo la etanolamina y la serina? sí, etanolamina y la serina. ¿Ya está? ¿Ya puedo seguir avanzando? Mm.
¿Ya está? Sí, doctora. Bajando. Bien, ahora tenemos un esfingolípido. Ya. Que mire, aquí está la esfingosina. Aquí ya cambia, ¿no? Ya no es un glicerol. Aquí está la esfingosina, ¿no? Este es el esqueleto. Aquí está el ácido graso. Aquí realiza un enlace amida. ¿Ya? En cambio, todos los enlaces que están allá es un enlace éster. Aquí amida, porque miren, está el carbono nitrógeno unido. Y bueno, de ahí podemos hacer el grupo X igual, reemplazando. Si yo acá a la X le pongo hidrógeno, o sea, se llamaría una ceramida esto. ¿Dónde han escuchado ese término ceramida? ¿Han escuchado alguna vez el término ceramida? En los shampoos para los cabellos, ¿no? En los shampoos lo han debido escuchar. Bien, si yo acá le pongo una fosfocolina, se va a llamar esfingomielina, este lípido, ¿no? Que es el que actúa como aislante. Si yo le pongo la glucosa, va a ser un glucolípido. Si le pongo un lactosilceramida, va a ser un globósido. Miren, le pongo glucosa y le pongo galactosa. Si le pongo un gangliósido, que es un carbohidrato complejo, ya, miren, va a tener este grupo. También va a ser un glucolípido. Bien, ustedes formen entonces la esfingomielina, ¿no? Copiando exactamente esto y reemplazando aquí la fosfocolina y hagan un glucolípido, hagan un glucocerebrósido. Compren la glucosa en lugar de acá. Pongan el fingolípido entonces y hacen la fosfocolina y el glucocerebrósido, ¿no? Reemplazan acá la glucosa y la fingomielina. Vamos, ese más vayan haciendo. Mira un ratingo a tomar agua, ¿ya?
¿Ya está? Sigamos. Bien. Aquí tenemos, esperen, a ver. ¡Ah! Me enloqueció esto. Qué burrera, ¿dónde lo habré dejado mi mouse? Ahí donde Beatriz, nomás ayer lo saqué ahí. Bien, este es el lípido entonces anfipático. ¿Qué significaba el término anfipático? Hola. ¿Qué significaba el término anfipático? ¿Me escuchan, no ve? Ahí. Que tiene un lado polar, quiere decir que tiene afinidad con el agua, ¿no? Que sería esta parte, el glicerol, el grupo fosfato a la colina, quien está aquí, y que tiene un lado hidrofóbico que no tiene afinidad con el agua, que aquí estarían las cadenas carbonadas, ¿no? Esta sería la cabecita y esta sería como la colita del fosfolípido. Por eso es que uno la dibuja así, ¿no? La cabeza y la colita. No se olviden que se forma el enlace éster en un fosfolípido y en un esfingolípido se forma el enlace amida, ya, que es el principal. Ahí vemos la estructura tridimensional. Miren, esta es la fosfatidilcolina. Esta torcedura que ven aquí, ¿por causa de quién es? De la presencia de dobles enlaces, ¿no? Miren, acá está la cabecita polar y acá está la cola, ¿no? Apolar, puras cadenas carbonadas. Aquí en la esfingomielina, miren, la cabecita polar también y la cola apolar. Son moléculas anfipáticas. Luego tenemos uno de los lípidos más famosos, el colesterol. El colesterol viene de una familia grande llamada esterol, ¿ya? En nosotros se va a llamar colesterol, por ejemplo, en los hongos se va a llamar ergosterol, digamos. Entonces el esterol más grande en el tejido animal. Igual forma parte de la membrana plasmática de las células eucariotas, o sea, de las células que tenemos nosotros. Y como dice su nombre, rara vez en células procariotas. En bacterias no, muy rara vez, no hay. Está formado por 4 anillos, 3 con 6 carbono, 1 con 5 carbono y un núcleo que es casi plano rígido. Es también anfipático porque tiene una cabeza polar. En el carbono 3 sale un oxidrilo, ¿ya? Y tiene una cadena hidrocarbonada que es apolar. Aquí lo voy a mover un poquito. Tiene mucha función el colesterol, precursor de ácidos biliares y de las hormonas esteroideas, ¿no? Lo que les dije. Ahí está, miren, este es el lado polar y toda esta es la región apolar, que no tiene afinidad con el agua. Miren, 4 núcleos, ¿no? Núcleos de 6 carbono, 1 de 5, ¿no? Y la cadena hidrocarbonada. Esta es su estructura tridimensional. Se puede esterificar también el colesterol.
Aquí lo tenemos como ésteres de colesterol. Aquí está, miren, el colesterol. Y aquí está esterificado. Estereato de colesterilo. Este es un éster de colesterol, ¿no? Este es un ácido graso. El ácido esteárico. Sale el oxidrilo prácticamente que estaba aquí, ¿no? Y se une el estearato. Pierde su hidrógeno, el ácido esteárico, para que se una toda en la cadena. Entonces van a ver, hay lugares que hay colesterol sin esterificar y colesterol esterificado. Este es un colesterol esterificado. Bien, vamos a ver, estos son agregados de lípidos anfipáticos, ¿no? Vamos a ver cómo se forman dentro del organismo estos lípidos, o sea, cómo ellos van organizados, ¿no? Pueden ir en forma de micelas, de bicapas y liposomas. ¿Por qué así? Porque acuérdense que el 70% de nuestro cuerpo prácticamente es agua. Bien, aquí está, miren, el fosfolípido, podríamos decir. Aquí está en la cabeza, pero solamente tiene una cola, ¿no? Miren, solo hay una cola. ¿Ya? Y miren, eso hace que todas las cabezas se vayan hacia la parte externa y todas las colas se unan en la parte interna, por lo que no hay afinidad con agua, ¿no? Y a eso llamamos una micela. Son lípidos que tienen una sola cola. En cambio, en la bicapa lipídica, en la membrana celular, ya hablamos del fosfolípido. Miren, está la cabeza polar y tiene dos colas hidrofóbicas, ¿no? Y miren las cabezas cómo se ponen hacia la parte externa y las colas hacia la parte interna. Y entre medio de estas colas, chicos, es que ahí tenemos el colesterol. Acá hay proteínas, ¿no? También. Entonces, esa es otra forma que se pueden acomodar los lípidos anfipáticos, ¿no? Que tienen una cabeza afín con el agua y una cola que no es afín con el agua. O también se pueden formar así, como liposomas, ¿no? Miren, prácticamente son capas y capas y capas en forma bien circular, ¿no? Que se forman. Esa es la forma que se pueden colocar los lípidos anfipáticos. Hay lípidos con otras funciones, aparte de las que hemos hablado, y creo que son súper también importantísimas, ¿no? Tenemos derivados del ácido araquidónico, por ejemplo, ¿ya? Ahí están los icosanoides o icosanoides que tienen 20 carbonos. Ahí tengo los tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas que forman parte del sistema inmunológico, les cuento. Ellos forman parte quizás liberando como señales o como receptores celulares, ¿no? En el momento de que exista activación del sistema inmunológico. El núcleo esteroideo, aquí tenemos las hormonas esteroideas, la testosterona, el estradiol, ¿no? La testosterona, la hormona masculina, el estradiol, la hormona femenina, cortisol, al momento que estás en una situación de estrés, la aldosterona también. Ya. ¿Qué sale igual de esos núcleos esteroideos del colesterol? Las sales biliares. ¿No? Todas las sales biliares que, bueno, una parte es a partir de la bilis y otra parte que se generan en el intestino delgado. También de acá se forman del isopreno, que es un tipo de lípido también, las vitaminas. Ahí tenemos la A, el retinol, que es el pigmento esencial para la visión, la vitamina D3, el colecalciferol, que nos ayuda al metabolismo del calcio y de fosfato. La vitamina E, el tocoferol, que es un full antioxidante. La vitamina K, que es un factor sí o sí para la coagulación. Este es el isoprenoide, miren, este compuesto.
De ahí derivan todas estas vitaminas. También pueden actuar como mensajeros intracelulares. Ahí tengo el fosfatidilinositol. Acuérdense que las células, chicos, no hablan así como nosotros. Queremos comunicar algo, nos hablamos. Ellas actúan por quimiotaxis, liberan sustancias o cuando alguien se une al receptor, esa es la forma que ellas saben quién quiere entrar, quién quiere salir o cuando tienen que desempeñar alguna función. Vamos a hablar de cada uno de ellos ahora. ¿Qué son los eicosanoides o icosanoides? Estamos hablando de 20 carbonos, ¿no? 20 carbonos, 4 dobles enlaces. En el 5, en el 8, en el carbono 11 y 14. Dijimos que eran formadores de leucotrieno, tromboxanos, prostaglandinas. Estas son hormonas parácrinas, ¿ya? Porque intervienen en procesos inflamatorios como fiebre, dolor, regulación de la presión sanguínea, ¿no? Entonces, vean la importancia y la relevancia de estos eicosanoides, ¿no? Y de los lípidos. No es nomás, no voy a comer grasa nunca, no. Tengo que saber qué tipo de grasas tengo que consumir, ¿ya? No es agarrar y decir que no, ahí no. No. ¿Ya? Bien. Cuando decimos hormona parácrina, significa de que al liberar esta sustancia envía, ¿no?, un mensaje a una célula cercana, ¿no? Envía mensaje a una célula que está cercana. Entonces se libera, por eso envía mensaje para procesos inflamatorios, fiebre, dolor. Y aquí tenemos, miren, si ustedes se dan cuenta, este es el glicerol, ¿no? Aquí tenemos el ácido araquidónico, ¿no?, que se une gracias a una enzima fosfolipasa. Y acá tenemos, ¿no?, el grupo que va a entrar como sustituyente, ¿no? Miren ahora cómo los AINES, ¿no?, que ayudan en los procesos antiinflamatorios no esteroideos. Miren, ahí tenemos, creo que ven la estructura, ¿no?, de una... Aquí, por ejemplo, actúan la aspirina, el ibuprofeno, ¿no? Miren, aquí está el ácido araquidónico, los tromboxanos, los leucotrienos, las prostaglandinas, ¿no? Y cómo empiezan a actuar los AINES, ¿no? Para justamente evitar estos procesos de inflamación, ¿no? Cómo va y bloquea ahí para que esto no se realice, para que prácticamente la célula no libere esas señales y disminuya, ¿no?, dolor e inflamación. Aquí tengo derivados del núcleo esteroideo también, lo que les decía, las hormonas esteroideas. Las hormonas se sintetizan en un tejido y se transportan por la sangre al órgano diana, o sea, al órgano donde se los va a ocupar, ¿no? ¿Cómo se entran al órgano diana? Porque se van a unir a receptores específicos y ahí van a producir cambio en la expresión génica o genética o en el metabolismo, ¿no? Aquí tenemos las hormonas sexuales, como les decía, la testosterona y el estradiol. Miren, muy parecidas, ¿no? Hormonas masculinas, hormonas femeninas. Las hormonas corticales, ¿no?, que se activan en situaciones de estrés y nos envejece más. El cortisol, la aldosterona. De aquí también tenemos las sales biliares, miren, parece el colesterol, pero esta es una sal, ¿no?, que nos va a ayudar a la digestión de las grasas como emulsionante. Este es como el detergente del cuerpo. Cuando usted quiere lavar un sartén, por ejemplo, que está lleno de grasa, le echa agua y le echa su detergente Hola, ¿no?, qué sé yo, su otro detergente, y emulsiona las grasas y así se puede eliminar. Acá igual las emulsionas, ¿no?, para que se puedan metabolizar en el cuerpo.
Acá tenemos ya asociados también a lípidos, ya las vitaminas. Bonito está esto, ¿no? Miren, entonces está la dihidroxicolesterol. Miren, 7-hidroxicolesterol, ¿no? Pasa por la luz ultravioleta, que es la luz del sol, ¿ya? Y miren cómo se va a transformar en colesterol calciferol. Calciferol, miren acá, ¿no? Y al llegar a los riñones, ¿no? Por esta hormona, aparato hormona, ¿no? Miren, se va a transformar en la vitamina D que conocemos. Una vitamina D activa, sí. Aquí podríamos decir que está como inactiva. La deficiencia de esta vitamina produce, más que todo les cuento en los niños, ¿ya? Se da esto. Por eso cuando nace el bebé te dicen que tenés que sacarlo, ¿no? Es una enfermedad que se llama raquitismo, ¿ya? Que es cuando el niño no puede absorber calcio y fósforo, ¿ya? Y por lo tanto tiene deformaciones en los huesos, ¿no? Se dobla con facilidad o tiene deformaciones. Entonces, sí o sí hay que solearlo un ratito en la mañana, ¿ya? La luz ultravioleta es la que hace la reacción. Bien, entonces en el hígado y el riñón se convierte a lo que conocemos como vitamina D3 y esa es la que regula el metabolismo óseo, ¿no? La absorción del calcio. La vitamina A, aquí está el retinal, miren, y miren cómo se relaciona con el consumo de una zanahoria, ¿no? Miren, la zanahoria tiene betacaroteno, el betacaroteno se rompe hasta formar el retinol, ¿no? A1, que sería la vitamina A1, ¿no? A partir de ahí, si oxida, se puede formar el pigmento visual retinal, ¿no? Retinal. Y por último, puede transformarse también en ácido retinoico, ¿no? Que funciona como una hormona. O también puede irse a retinal, que es un pigmento totalmente visual, ¿no? Que va a enviar una señal neuronal al cerebro. Entonces, miren cómo todo sale del betacaroteno. Queremos mejorar la visión, consumamos productos que tengan betacaroteno. Verduras. Otros derivados de isopreno que vimos, ¿no? El tocoferol, la vitamina E, que actúa como un antioxidante. En otras palabras, evita que envejezcamos. La vitamina K, que actúa como un cofactor sí o sí de la coagulación. La ubiquinona o coenzima Q, que justamente ayuda a la cadena transportadora de electrones, ¿no? La que nos va a dar prácticamente energía. Esto lo vamos a avanzar harto en bioquímica aplicada. Ay, perdón. Luego tenemos las membranas biológicas. ¿Cuál es su función de la membrana? Define los límites externos de la célula, ¿no? La membrana plasmática. Dividen el espacio interno en compartimientos. Por ejemplo, la membrana nuclear también es una membrana biológica. Divide el citoplasma, ¿no? Con el núcleo. Separan procesos y componentes celulares. No son barreras pasivas, no. O sea, no es que se acerca alguien y ingresa nomás, no. Es selectiva, el paso selectivo de solutos. ¿Cómo permite ese paso? Tiene proteínas transportadoras específicas. También existe una comunicación intercelular porque va a reconocer señales en la forma como ingresa, ¿no? Por los receptores. Esperen un ratito, ¿ya?
Comunicación intercelular por los receptores de la superficie de la membrana. Entonces, en la membrana hay receptores, se une a alguien, ¿no es cierto? Reconoce la señal, ¿no? Puede ser igual de adentro hacia afuera, o sea, dentro de la célula se une a alguien a un receptor y reconoce la señal hacia afuera. Funciones especializadas como transporte de electrones, ¿no? Que esto es lo que yo le decía, para que la mitocondria genere ATP, ¿no es cierto? A partir de la membrana, en el citoplasma se transporta de los electrones hasta la membrana mitocondrial. ¿Ya? Posee elementos de reconocimiento celular, eso es en el sistema inmunitario. Los que llevan inmunología, ¿ya lleva o no? ¿O todavía? Chicos. Hola, ¿llevan inmuno? Ya. En inmuno van a ver que existen las células presentadoras de antígenos. Entonces ya hay hartos memes. Es como si la célula agarrara un trofeo y lo mostrara hacia todito y lo muestra el antígeno. ¿Cuáles son las características? Miren, esa es una membrana biológica, como yo les decía. Voy a aumentarlo un poquito más. Miren, ¿no? ¿Cómo está la bicapa lipídica? Aquí están las cadenas que les había dicho, que no son afín a los lípidos. Entre medio, eso verde que ven son el esterol, colesterol. Esta es la parte externa, ¿no? Miren, acá hay cadenas de oligosacáridos, carbohidratos. Estas son proteínas integrales. Miren cómo traspasan la membrana, ¿no? Y aquí a veces a estos lugares se unen. Estos son como receptores, todas estas puntas que ven ustedes acá, ¿no? Que se unen. O por dentro también alguien se puede unir para poder salir afuera, ¿no? O para responder una señal. El interior, acá hay una proteína periférica, se llama, porque está así, apegada a la periferia. La integral traspasa, ¿no? Bien, acá hay un glucolípido también. Bueno, y esto que ven, ya saben, es colesterol. Miren cómo se repite. Este es el modelo del mosaico fluido. Uy, Ya. Bien. Son estructuras laminares de pocas moléculas de grosor, bidimensionales, la bicapa lipídica. Forman espacios cerrados. Está formada por lípidos y proteínas, también glucolípidos y glucoproteínas. Entonces, miren, está formada por todas las biomoléculas que estamos viendo. Los lípidos son pequeños y anfipáticos, que tienen afinidad con agua y no, ya saben. Las proteínas tienen funciones específicas, pueden actuar como receptores, como unas compuertas, como unas bombas. Son asimétricas. Quiere decir que la cara interna es diferente a la cara externa, ¿ya? Son diferentes. Son estructuras fluidas, ¿ya? Las moléculas de lípido difunden en el plano de la membrana, al igual que las proteínas. Son impermeables a los solutos polares supercargados, pero son permeables a los apolares, ¿ya? ¿Cuáles son los lípidos constituyentes de la membrana? Ya saben, la bicapa lipídica. Aquí está, miren, la serina, la etanolamina, ¿no? Formando la fosfatidilcolina, la esfingomielina, y ya los vimos, ¿no? Los principales. También hay glucolípidos y colesterol. Es rica en colesterol la membrana plasmática. Incluso la membrana del, qué sé yo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi,
Ahí está, miren la estructura. ¿No? Aquí tenemos el colesterol y miren los fosfolípidos. Y aquí estos son los ácidos grasos. Cada membrana tiene una composición lipídica característica, ¿no? En medio acuoso forman las bicapas lipídicas, ¿no? Ya hablamos que son anfipáticas porque tienen afinidad por el agua y las colas se ponen así porque evitan el agua, ¿no? Se distribuyen en dos caras de la bicapa, los lípidos. La capa externa contiene fosfatidilcolina y esfingomielina y la capa interna tiene mayor contenido de fosfatidilcerina y fosfatidiletanolamina, ¿no? Entonces, esta cabeza aquí afuera es fosfatidilcolina y esfingomielina y acá abajo, esta cabeza que va en la parte interna es fosfatidilcerina y fosfatidiletanolamina. Las proteínas de las membranas. Tenemos las integrales o intrínsecas que traspasan la membrana, transmembrana por eso, ¿no? Y tenemos las periféricas, ¿no? O extrínsecas, que están en la periferia, ¿no? Que son esas azules, miren. Tenemos las intrínsecas, miren, las tenemos así, todo es proteína, en cambio tenemos proteínas integrales que van unidas también a lípidos, ¿no? O carbohidratos. Miren, esta es la proteína y cómo se tiene que unir a un lípido, ¿no? Al fosfolípido. Aquí también, miren. Claro, porque tienen que estar unidas obviamente a la periferia, entonces la periferia son puros fosfolípidos, ¿no? Entonces estas proteínas actúan como canales transportadores, receptores de hormonas o neurotransmisores o también actúan como proteínas de estructura, ¿no? Tenemos también glúcidos en la membrana, ¿no? Tienen a 10% de carbohidratos. Ahí están los glucolípidos y las glucoproteínas. Miren aquí cómo están las proteínas. Miren los aminoácidos, serina, valina, treonina, ¿no? Miren cómo va toda la proteína entrando aquí. Aquí miren toda la proteína. Esta es la glicoforina, glucoproteína de la membrana del eritrocito. Miren. Esto es dentro y esto es fuera de la membrana, ¿no? Miren cómo está formada. Dinámica de las membranas, o sea, cómo ellas fluyen, cómo se mueven, qué pasa. Ya dijimos que no eran rígidas, dijimos que no eran impermeables, ¿no? Que ellas dejaban pasar, pero bueno, ¿cómo hacen esto? Ya, ellas se mueven en forma lateral y de forma constante. El movimiento es de difusión lateral y de rara vez de difusión transversal. Entonces ellas se mueven así como de un lado a otro, no hacia arriba, hacia abajo, sino así, a un lado. Este es el modelo de mosaico fluido, ya que explica la organización fundamental de las membranas. El mosaico es fluido porque entre lípidos y proteínas los enlaces no son covalentes, entonces hay una libertad de movimiento. La fluidez depende gracias a los ácidos grasos y el colesterol, como dijimos que se encontraba ahí en medio. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Otra vez. Y ahí vemos otra vez, miren, las proteínas periféricas, el colesterol, el fosfolípido, proteínas periféricas, ¿no? O glucoproteínas. Las balsas lipídicas. Ahí. Las balsas lipídicas son aquellas partes que están enriquecidas con esfingolípidos y colesterol, ¿no? Como esta de aquí. Estas partes verdes, ¿no? Están súper enriquecidas, ¿no? Con esfingolípidos y colesterol. A eso le llamamos
balsas lipídicas. Ahora, ¿cómo pasan las moléculas a través de la membrana? Llevaron este tema, no sé si se lo dan en biología. Yo le estoy haciendo como un recuerdito. Han avanzado que es una difusión simple, una difusión facilitada. ¿Han avanzado eso? Sí, doctora. Ya, entonces voy rápido. Entonces, aquí las células necesitan materia prima, obviamente, ¿no? Para sintetizar, para producir energía. Necesita también excretar productos, ¿no? Que se hayan realizado. Ha pasado algo, un proceso metabólico, quedan, ¿no? Residuos, productos que necesita eliminar al espacio extracelular. Entonces eso lo hace por difusión simple, difusión facilitada, ¿no? Una difusión simple, por ejemplo, cómo ingresa el transporte de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, difusión facilitada, cómo entra la glucosa a los tejidos, transporte activo primario, la bomba de sodio y potasio, la TPasa en la cuestión de tejido cardíaco, ¿no? El transporte activo secundario, ahí están los monosacáridos, aminoácidos, los canales iónicos, cómo pasa el potasio por los canales iónicos. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Ahí está, miren. Aquí está el transporte pasivo, una simple difusión, llega a la molécula y simplemente pasa. O puede agarrar y atravesar prácticamente la membrana lipídica, ¿no? O puede actuar como puede ser la molécula transportada a partir de estas proteínas carriers o proteínas transportadoras. Estas son como las compuertas, ¿no? Canales compuertas, este tipo de proteínas. Y este es el transporte activo, ¿no? Cuando miren, la molécula, por ejemplo, va a querer salir, ¿no? Y se va a necesitar sí o sí energía para tirarla con fuerza hacia afuera. Este es un transporte totalmente activo, ¿no? Ahora, ¿cuándo también se realiza esto? Miren, si yo acá tengo, miren el gradiente electroquímico, ya, miren, acá tengo poca concentración adentro y afuera tengo mayor concentración. Entonces, mayormente, ¿qué tiende a pasar? Por difusión facilitada, como acá hay mayor concentración, va a pasar rapidito, ¿no? Porque sí o sí va a querer llegar a un equilibrio. Entonces, que tengan la misma concentración a ambos lados. No. En cambio, cuando yo me voy así en un transporte activo, por ejemplo, miren, me estoy yendo en contra del gradiente de concentración. Entonces, sí o sí necesita energía para poder lanzar la molécula hacia afuera. Esto es por endocitosis. Prácticamente aquí, miren, las moléculas quieren entrar y la membrana lo va a bordear. Miren, metiéndolo por endocitosis, miren, encerrado en una porción de bicapa lipídica. Veamos la difusión facilitada o el transporte pasivo. Esto está a favor del gradiente de concentración, lo que les decía hace rato, ¿no? La concentración aquí afuera hay una mayor concentración, alta concentración. Entonces va a ser facilito que pase. ¿Eso de quién depende? De las proteínas integrales de membrana, ¿no? Entonces, cada proteína es transportadora de una molécula o un grupo de moléculas, ¿no? Entonces, depende de qué molécula es, ¿no? Va a poder entrar. Miren cómo ingresa, ¿no? Y la mete. Acá hay baja concentración. Y acá hay tres propiedades: la velocidad elevada, la saturabilidad y la especificidad que tenga la proteína integral con el compuesto que quiere entrar, ¿no? Algunas proteínas transportan dos sustratos diferentes. Miren, acá sustrato 1, sustrato 2. En paralelo las deja entrar, ¿no? Entonces, esto se llama que es una proteína de cotransporte, porque miren, deja entrar dos totalmente diferentes. Miren, sustrato 1, sustrato 2, las dos están entrando. Ingresan en paralelo, juntas. Y esto se dice
proteínas sin porte, ¿no? Que pueden entrar 2 sustratos al mismo tiempo. En cambio, las proteínas que son antiporte o antiparalelo, ¿no? Mientras un sustrato entra, el otro que sale. Por eso se llama antiporte. Ambas son de cotransporte, ¿no? Porque o ya bien las dos diferentes entran o una entra y la otra sale. Y la simple es que mire, esta proteína es específica solo para un sustrato y va a dejarlo solo entrar ahí. Transportadores de glucosa. Este es famosísimo. Esto lo van a ver en bioquímica aplicada. El famoso GLUT1. Son varios GLUT, le cuento. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 son varios GLUT, ¿no? Ese nombre se le da a esta proteína transportadora. Miren, esta es la parte exterior de la célula y esta es la parte interior de la célula, ¿no? Miren cómo se va formando, ¿no? Las partes hidrofóbica, polar, y miren cómo la va a agarrar, ¿no? La glucosa. Ya, miren lo que les decía, existen diferentes tipos de GLUT. El GLUT1 está en la mayoría de las membranas, ya en el eritrocito, en el cerebro, ¿no? Prácticamente en la mayoría, porque va a entrar ahí la glucosa. El GLUT2 y el GLUT3 son receptores de glucosa. El GLUT2 es exclusivo para el hígado, ¿ya? Y el GLUT3 para el cerebro, que tiene gran demanda, ¿no? El GLUT4 está para los adipocitos y el músculo esquelético. Estos dependen de la insulina, ¿no? Para el transporte. Ese es el GLUT1. Está repitiendo. Bien, y esta es la forma entonces, el GLUT4 cómo transportan la glucosa dependiente de la insulina. Esperen, la voy a bajar un poquito. Ya entró todo el cuadro. Ahí entró. Bien. Miren aquí entonces cómo los transportadores de glucosas almacenados en células en vesículas de membrana. Bien. Miren, la insulina, ¿qué pasa? Se une a su receptor. Viene la insulina, interacciona con su receptor, ¿no? Aquí está la membrana plasmática. Al prácticamente unirse con su receptor, va a incrementar los transportadores de glucosa. Sucede esto, automáticamente las proteínas se activan. Y miren cómo va a entrar la glucosa, ¿no? Y empieza a entrar, ¿no? Gracias a las proteínas transportadoras. Este es un receptor de insulina. Y mire cómo las va a transportar por estas proteínas, ¿no? Ingresa en forma de unos endosomas. Se va formando estos circulitos que ustedes ven. Miren cómo se van formando para dejar entrar. Entonces, cuando se libera las regiones de endosoma, ¿no? Los niveles de insulina decaen, por ejemplo, no hay. Los transportadores de glucosa son eliminados, ¿sí? Por endocitosis, ¿no? Entonces, cuando ya no hay unión, porque la insulina va a disminuir su concentración, se va a eliminar por endocitosis, ¿no? Formando pequeñas vesiculitas. Entonces, esta es la forma que ingresa. Entonces, entran varias glucositas formando endosoma y se pueden fusionar, ¿no? Para formar un endosoma más grande. Esa es la forma que entra la glucosa a la célula. Luego tenemos, para que veamos cómo funciona una proteína cotransportadora antiparalela, ¿no? Aquí vemos entonces, esta proteína va a intercambiar cloruro con bicarbonato.
¿no? Miren, el bicarbonato entra, ¿no? Y el cloruro sale. Acá miren, y acá es al revés. El bicarbonato sale y el cloruro entra. Miremoslo bien. El dióxido de carbono producido por el catabolismo, o sea, la degradación, ¿ya? Entra el eritrocito, miren, va a entrar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono con el agua se va a transformar en carbonato, perdón, con esta enzima carbónico anhidrasa, me va a dar bicarbonato, hidrógeno y cloruro. Y ahí ¿qué va a pasar? Sale el bicarbonato y va a entrar el cloruro. Eso pasa cuando el dióxido de carbono entra. ¿No? En cambio, ¿no? Como se va a formar esto, ya, ahora el bicarbonato presente dentro el bicarbonato presente dentro del eritrocito, como salió bicarbonato, este va a estar en el plasma sanguíneo. En algún momento va a volver a entrar al eritrocito, ¿no? Miren, vuelve a entrar. En el momento que él entra, ¿qué le va a pasar al cloruro? Va a salir. Porque aquí entró el cloruro, el bicarbonato salió y el cloruro entró. Entonces, cuando el bicarbonato va a volver a entrar, el cloruro va a salir. Y ese bicarbonato se va a transformar por la enzima anidrasa a dióxido de carbono y agua, ¿no? Y eso va a salir en los pulmones y uno va a exhalar. Aquí miren, es como los tejidos respiran en la primera parte. Entra el dióxido de carbono, ¿no? Va a entrar al eritrocito para darme bicarbonato, liberarlo y que entre cloro. Pero ya en los pulmones, ¿qué va a pasar? Va a pasar al revés. Entra el bicarbonato y se va a formar dióxido de carbono y agua. Y eso es lo que vamos a exhalar en la respiración y el cloruro va a salir. Esa es una proteína de cotransporte antiparalela. Ahora el transporte activo. Es el movimiento del soluto en contra de un gradiente de concentración. Imagínense que en nuestro laboratorio estemos 60 chicos ahí y yo quiera meter unos 10 más. Entonces, empujados y todo ahí, quiero que entremos en contra del gradiente de la concentración. Dentro del laboratorio está bien concentrado, ¿no? Más bien deberían salir, pero yo lo que quiero es que alguien más entre. Se produce la acumulación, dice, de un soluto a un lado de la membrana. Es un proceso endergónico, quiere decir que precisa energía. Sí o sí, para hacer esto necesitamos energía. ¿Qué pasa en el micro cuando está lleno, está todo ahí y uno más quiere entrar? Como necesitan energía, ¿no? Porque empiezan a empujarnos, empiezo a empujar y yo más quiero entrar, dice uno. Entonces es un proceso que necesita energía. Y aquí está. Este es un transporte activo primario. La energía proviene de que el ATP lo voy a fosforilar o hidrolizar, porque le estoy sacando un fósforo, desfosforilar. Miren, entonces entra ATP, pierde un fósforo y en ese momento es donde la molécula ingresa. Acá está de menor concentración, la de mayor concentración. En este caso, la molécula está saliendo, ¿no? Acá está dentro de la célula y miren, va a salir. Va a salir afuera, en contra del gradiente. Y este es un transporte activo secundario. La energía va a provenir del gradiente de concentración, ¿cierto? Que se ha generado con el transporte primario. De ahí va a provenir. Entonces, miren, al momento que esta sale, ¿no? La otra prácticamente va a entrar, ¿no? Va a entrar, miren cómo va a entrar. ¿Quién ayudó a esto? Esta primero que salió, porque esta energía que se necesita, ¿no? Va a ser aprovechada para que otra molécula entre. Miren, va a volver a entrar las dos, miren, a la célula. ¿Cómo funciona el transporte activo primario? Unos ejemplitos. Ahí tenemos las ATPasas tipo F, que es la bomba de protones reversibles impulsada por el ATP, ¿no?
Mayormente este tipo de bomba se da, les cuento, en las mitocondrias. ¿Ya? Ahí tenemos el nombre, miren el nombre de la enzima gigante. Estas enzimas ATPasas tipo B son transportadoras de protones y las tipos P son transportadoras de cationes impulsadas por ATP. Se fosforilan durante el transporte. Ahí tenemos la bomba de sodio. Eso les cuento que genera voltios. Ahí está. Aquí vamos a quedar. Miren, esta es la bomba de sodio y potasio, miren cómo genera, ¿no? Salen 3 sodio, ingresa 2 potasio y miren cómo el ATP, ¿no? Se hidroliza perdiendo, porque necesita energía este proceso. Y miren cómo se va moviendo el gradiente de milivoltios, ¿no? Dentro, miren, toda la membrana está con carga positiva afuera y adentro con carga negativa. Y eso es lo que influye en la concentración de sodio y potasio dentro y fuera de la célula. Ya lo vamos a ver mejor la siguiente clase. ¿Ya? Bien, hasta aquí quedamos entonces, chicos. Les encargo que manden fotitos de lo que hicimos ahora